Welcome everyone to this taste of Talk to the Entities. My name is Amy Shine and I'm an access facilitator. I'm also a Bienvenidos Talk a to the todos Entity a esta facilitator and I facilitate muestra many classes de on Hablando con Talk las to the Entidades. Entities Mi is a nombre es specialty Amy class of Shine access consciousness. So access consciousness is really a set of tools and processes to have more awareness, hablar sobre una... more consciousness with y everything in your vamos life. a hablar sobre And then Talk to the una Entities is a serie specialty de class within Access where you really get to herramientas para que puedas educate ser más yourself consciente en tu around vida. spirit. Y hablar con las entidades es una área de Access en donde puedes educarte a ti mismo alrededor del mundo de los espíritus. Where did you get your Entonces, mi education primera pregunta para ustedes sería, around spirit or ¿cuál around fue tu spirit? educación Like who sobre los educated you espíritus? about ¿En dónde aprendiste spirits and cosas sobre the las spirit world? entidades? ¿Quién fue el que te educó en esa área y en los fantasmas, los espíritus y el mundo espiritual? So a lot of us, we got our Y otra pregunta sería, ¿fuiste educado alrededor de eso? stories from school. Muchos de A lot of it nosotros was obtuvimos nuestra educación de películas, historias, de la escuela, y mucho de eso fue, mucha de esa información que nos dieron fue basada en el miedo. Todo lo que nos hablaban de fantasmas y espíritus y era sobre todo lo que tenía que ver era que los fantasmas y las entidades eran más grandiosas que nosotros. Y el mito más grande de las entidades es eso. Entonces, bueno, vamos a empezar con entidades. ¿Qué son las entidades? Primero que nada, una entidad es cualquier cosa que está definida. Tú eres una entidad, por ejemplo. La casa en la que estás es una entidad. El árbol de Navidad que tienes es una entidad. Todo lo que tenga alguna definición es una entidad. Y cuando estamos viendo la clase de Hablando con las entidades, estamos viendo que las entidades son seres que ya no tienen un cuerpo. Entonces vamos a ver a este reino espiritual como un todo. Y el reino espiritual es enorme. Hay todo tipo de entidades, todo tipo de espíritus que son parte del reino espiritual. Tú también eres parte de eso. Entonces, cuando estás viendo como a la conciencia, a la unicidad, la conciencia lo incluye todo, incluye el mundo espiritual. Y cuando excluimos el mundo de los espíritus y no lo incluimos, el efecto secundario de eso puede crear mucho malestar, mucha enfermedad. Entonces, ¿por qué quieres incluir al mundo espiritual? Porque tú eres parte de ese mundo. Entonces, cuando excluyes el mundo espiritual, también te estás excluyendo a ti. Tú eres parte del mundo espiritual. Entonces, cuando dices, ay, es que tengo miedo del mundo espiritual, no sé qué hacer con eso, en realidad estás hablando de ti. Cuando te resistes del mundo espiritual, te estás resistiendo a ti mismo. Entonces, ¿por qué quieres incluir el mundo espiritual? Porque quieres tener más de ti, quieres tener más acceso a ti. Y eso significa incluir al mundo espiritual, porque tú eres parte de ese mundo espiritual. Entonces, todo lo que eso es, todo eso lo que eso trajo, podemos destruir y descrearlo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los más cortos, chicos y más allá. Ese es el enunciado aclarador de Access Consciousness. Y eso limpia todas las decisiones, los juicios y las conclusiones que tenemos alrededor del mundo espiritual. Y a lo mejor también hubo otra vida en la que éramos brujos, psíquicos, sanadores, y a lo mejor nos mataron por esos poderes o nos crucificaron por esos poderes o estábamos avergonzados de esos. Y entonces hacemos estas decisiones de nunca voy a volver a ser parte de eso o nunca me voy a exponer a mí o a mi regalo. Entonces en ese momento lo rechazaste tu regalo o tu
tu potencia con el mundo espiritual por algo que pasó en otra vida. Y lo que hacemos con el enunciado aclarador es que vamos a limpiar todas esas decisiones y esos juicios que hiciste cualquier otra vida para que ya no estén en el camino. Así que tú puedes elegir. Todas las clases de Access se tratan de que tú tengas elección. Entonces, todos los universos de no elección que creaste con el mundo espiritual, que te mantienen controlado por el mundo espiritual, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cuerpos chicos y más allá. Porque cuando te compras que no tienes elección, entonces eso que elegiste que no te da elección, te controla. Entonces, el mundo espiritual te controla o tú permites que el mundo espiritual te controle al resistirte al mundo espiritual. Todo lo que eso es. Podemos destruir y descrearlo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Ok, vamos a empezar y tengo un poco de déficit de atención esta mañana, entonces estoy yendo como por todas partes, pero hablemos de eso. ¿Cuántas vidas tuviste capacidades y poderes y habilidades en las que tenías comunión con el espíritu, con el mundo espiritual, y todas esas vidas te mataron, te persiguieron por eso, te condenaron, y todos los lugares donde juraste que nunca vas a tener esa habilidad y ese poder de nuevo, podemos ahora destruir y descrearlo, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Esta es la vida en la que no te pueden matar por ser consciente. No te van a casar, no te van a matar por ser una bruja. Simplemente la gente va a decir que eres rara y que haces cositas raras. Entonces, esta vida puede ser un loquito. Entonces, puedes reconocer todas tus capacidades únicas con el mundo espiritual ahorita, en este momento, por favor. Hacer todo lo que no te permita eso, lo destruyes y lo descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Entonces vamos a ver a la primera pregunta. Una de las primeras preguntas que me dijeron fue, ¿qué son entidades? Como les decía, las entidades es cualquier cosa que está definida. Entonces tenemos entidades de personas y también tenemos esto que tu casa es una entidad, tu coche es una entidad. Entonces cuando decimos habla con las entidades, es habla con todo. Puedes hablar con tu coche, con tu abuela que ya no tiene un cuerpo, y el propósito de hablar con las entidades es hablar a los seres que no tienen cuerpo. Y hay muchos tipos de entidades que completan todo el reino espiritual. Puede haber gente que había tenido cuerpo aquí, pueden ser tus abuelos, tus ancestros que ya no tienen cuerpo, que ya eligieron salir de su cuerpo y ahora no tienen un cuerpo, pero son una entidad de espíritu, siguen siendo un ser. Y puedes comunicarte con ellos. Y en la clase de Hablando con las entidades vamos a aprender a aclarar, comunicarte y a recibir entidades. Entonces también tenemos seres que están aquí, que solamente son seres de luz y que son para traer más conciencia. Tenemos compañeros de equipo, cada quien tiene su propio grupo, su propio equipo que están aquí para ti, para acompañarte y estar contigo todo tu viaje. Hay demonios que en la clase aprendemos cómo aclararlos, es muy fácil hacerlo. Y también este trabajo de hablando con las entidades, específicamente, todas las herramientas son para hacer tu vida más fácil. No te va a hacer nada más difícil. Y una de las cosas que me encanta de estas herramientas es que son muy pragmáticas, son muy fáciles de usar. Entonces, ¿qué tal? Porque yo sé que muchos de ustedes, a mí me pasaba, me resistía muchísimo tener que lidiar con mi conciencia espiritual. Pero ¿a qué es lo que de verdad te estás resistiendo? Yo sé que yo tenía un punto de vista y tu punto de vista crea tu realidad. Yo tenía el punto de vista de que yo no quería lidiar con mi conciencia de espíritus y creía que me iba a hacer la vida más difícil y no quería más trabajo en mi vida. Y cuando dije sí al mundo de los espíritus,
Eso hizo mi vida mucho más fácil, más mágica, más divertida, más juguetona y todo llegó a mí con más facilidad. Entonces dices que no quieres tener conciencia de los espíritus porque te da miedo, porque no quieres trabajar todo el tiempo, pero de verdad, ¿eso es lo que te estás resistiendo o te estás resistiendo al poder que tú tienes disponible para ti? Y si dijiste sí a ese poder, ¿de verdad se va a volver más difícil o tu vida se va a volver más fácil? Entonces, todos los mitos que te compraste sobre las entidades que te mantienen resistencia a las entidades, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, ¿cuáles son los mitos sobre las entidades? ¿Qué es, qué has decidido que son las entidades? ¿O cuáles son tus juicios de las entidades? Y uno grande sería que las entidades son más poderosas que yo. ¿Cómo podría un ser sin cuerpo ser más poderoso que tú, que tienes un cuerpo? Entonces, de verdad, las entidades son más poderosas. ¿Hay algo más poderoso que tú? Uno de los mitos más grandes que nos compramos viene de las películas, que nos asustan, vienen a buscarte, te poseen. Nada te puede poseer o tomar control de ti o volverte su dueño a menos que tú lo permitas. Eso significa gente con cuerpo o sin cuerpo. Entonces, todos los mitos que te compraste sobre las entidades siendo más poderosas que tú, puedes destruir y descrearlo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve expertos chicos y más allá. Entonces, Cristina dijo, pueden lastimarme influenciando mis pensamientos y mis sentimientos. De nuevo, ningún ser o con cuerpo o sin cuerpo puede influenciar tus decisiones a menos que tú se los permitas. Entonces, tú permites que si tú permites que otras personas influencien tus ideas, entonces vas a permitir que el reino espiritual también lo haga. Y todos los lugares donde no estás permitiendo que el reino espiritual sea una contribución para ti, ¿qué tal si el reino espiritual podía regalarte ideas y pensamientos que te ayudarían a crear un mundo mejor? Aquí estamos de nuevo. El mito es que el reino espiritual solamente me va a controlar, me va a perseguir, me va a hacer cosas a mí. Y tu punto de vista crea tu realidad. Si ese es tu punto de vista, es lo que vas a seguir creando como una realidad para probar que estás en lo correcto. Si estás dispuesto a dejar tus puntos de vista, a destruir y descrear todos los puntos de vista que tienes de que el mundo espiritual viene a lastimarte, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos y más allá. ¿Qué regalo podría darte el reino espiritual si estuvieras dispuesto a recibirlo como un regalo? Yo sé que desde que le dije que sí a mi conciencia de los espíritus, y por cierto, cuando les digo dije que sí, yo sabía. Yo tuve un episodio de psicosis a los 21. Yo escuchaba voces en mi cabeza, escuchaba energías de demonios diciéndome que me matara. Y también había muchos seres de luz y energías ligeras y escuchaba todo. Y no sabía cómo hacer eso, cómo lidiar con esto, porque todavía no tenía herramientas de Access Consciousness. Me dieron medicamento y a mí me dijeron que tenía una enfermedad mental. Sé que la cosa aquí con la conciencia espiritual, sé que la mayoría de las personas que tienen una enfermedad mental, lo que tienen es una capacidad inmensa con las entidades, pero no saben cómo lidiar con eso. Entonces tuve toda esta conciencia espiritual llegando a mí y no sabía cómo lidiar con eso. Porque fui a esa, ya me distraje. Ah, sí.
no tenía ninguna herramienta para poder lidiar con eso. Entonces simplemente empecé a decirme que me lo estaba inventando, que estaba loca, y traté de hacerme encajar en esta realidad, en este mundo y ser normal. Y cuando por fin descubrí las herramientas de Access Consciousness, como 5 años más tarde, dije, wow, no estaba loca, de verdad simplemente estaba siendo muy consciente. Y tuve mucha de la información de la clase de fundamento sobre entidades y sabía los aclaradores. Entonces, estaba dispuesta a aclararlas, pero no estaba de verdad diciendo que sí. A mi conciencia de entidades aún estaba moviéndola a un lado, aún estaba resistiendo. Entonces, cuando dije que sí al mundo espiritual, dije sí a tener mis habilidades con el mundo espiritual y recibirlas. No solamente, por muchos años dijimos, tengo que aclarar todas las entidades y ya. Pero en realidad siempre traté de rechazarlas y dije, me voy a deshacer de todas ellas. Porque en hablando con las entidades hablamos con 3 cosas: aclarar entidades, comunicar con las entidades y recibir de las entidades. Yo siempre estaba tratando de deshacerme de ellas, nunca estaba dispuesta a comunicarme y nunca estaba dispuesta a recibir. Y cuando por fin cambié eso, fue cuando todo en mi vida se volvió más fácil. Entonces yo tenía 7 años de haber estado ya en Access y seguía rechazando al mundo espiritual. Mi rechazo al mundo espiritual creó un efecto secundario que sería como yo tenía ansiedad, tenía corazonadas muy, muy fuerte, yo sentía que me iba a dar un infarto, me daban náuseas y nada me lo quitaba. Había muchas cosas que estaban sucediendo en mi cuerpo físicamente como efecto de rechazar mi conciencia espiritual. Y cuando traté de cambiarlo con cosas de esta realidad, como, cambia tu dieta por las náuseas, y nada cambiaba. Muchas de las cosas físicas que pasaban en mi cuerpo cambiaron cuando empecé a aclarar, a comunicarme y a recibir el mundo espiritual, cuando dejé de protegerlo. Entonces, cuando rechazas al mundo espiritual, ¿qué se muestra para ti? Cuando las entidades están alrededor de ti tratando de saludarte, de jalar tu atención o pedir que las aclares o que se comuniquen contigo y tú lo ignoras o lo pones a un lado o lo rechazas, ¿cuál es el efecto de eso en tu vida? Te da ansiedad, te da insomnio, te dan migrañas, te duele la cabeza, te dan náuseas, te sale acné, te lastima la piel, te estresas. Sientes que tu mente va a explotar, te cansas muchísimo. Shelley dice, dejo de estar presente. Exacto, te vas a tu cabeza, tus pensamientos aumentan. No es que las entidades te lo estén haciendo, es que tu rechazo, el rechazo de tu conciencia es el que crea este efecto en el resto de tu vida. Y tu cuerpo es maravilloso. Tu cuerpo ya te dio la información de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, cuando tu cuerpo te deja saber qué está pasando con la Tierra, qué está pasando con otros cuerpos, tu cuerpo siempre va a dejarte saber cuando hay seres sin cuerpo alrededor de ti tratando de hablar contigo. Entonces, si empezaste a reconocer eso y a recibir eso, tu vida sería más fácil. Y lo que yo descubrí es que resistirte del mundo espiritual y rechazarlo es rechazar facilidad, gozo y gloria. Entonces, toda la facilidad, gozo y gloria que has estado rechazando y te has estado resistiendo a ella, podemos destruir y descrearla. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cuerpos chicos y más allá. Entonces, una de las cosas comunes con las entidades es que tenemos que deshacernos de ellas. Eso es como un mito.
Y muchas de las entidades, una porción grande de esas entidades simplemente están atoradas y quieren ser aclaradas. Gran porcentaje solamente requiere aclararse y van a venir a ti porque saben que tú tienes habilidades y es muy fácil. Te vamos a enseñar cómo aclarar entidades en la clase de fundamento y en la de hablando con las entidades. Y en la de hablando con las entidades aprendes a aclarar todo tipo de entidades. No voy a entrar en eso ahorita, pero hay diferente tipo de aclaradores y diferente tipo de entidades. Tenemos entidades de luz, tenemos caminantes, tenemos entidades de humo. Y muchas de estas entidades simplemente las aclaramos y eso puede ser muy rápido. Y no todas las entidades necesitan ser aclaradas, pero también tenemos entidades que tal vez se murieron inconscientes, tal vez con drogas y alcohol, y siguen atoradas en ese espacio en el que siguen en las drogas. Entonces hay procesos que ayudan a aclarar eso para que puedan avanzar. Y todo esto simplemente es acompañarlos para que puedan seguir el camino. Si tú te murieras y no tuvieras un cuerpo, podrías quedarte aquí todavía y estar atorado en un espacio como raro y a lo mejor te gustaría ser aclarado. Entonces, cuando aclaras a las entidades, les estás contribuyendo a ellas y ellas están agradecidas contigo y te regalan como resultado de eso. Entonces, no solo se trata de que tú hagas todo este trabajo y al regalarle al mundo espiritual, tú también vas a poder recibir más grandioso. La gente habla de decir, ya empecé a estar en más comunión con el espíritu de la tierra, con el mundo espiritual y mi mundo económico mejoró muchísimo, me llega dinero de la nada, tengo más clientes, mis clases tienen más personas. Incluso yo cuando dije que sí a aclarar, a recibir y a comunicarme con las entidades, el espacio de mi casa se aclaró. Mi esposo dejó de tener ansiedad. Incluso las personas alrededor de mí, las cosas se volvieron más fáciles. Entonces, ¿qué regalo? Cuando tú te resistes y rechazas tus regalos, ¿eso crea más grandioso para ti o empieza a limitarte? ¿Y qué tal si este es uno de tus talentos y habilidades? ¿Sabes? Hay gente que tiene la habilidad de correr maratones, hay quienes tienen la habilidad son grandes artistas. ¿Qué tal si tu arte es con el mundo espiritual? Tienes muchas habilidades, pero que uno de tus artes sea poder estar en comunión con el mundo espiritual. Y entonces muchos de estos espíritus, de estas entidades, solamente quieren ser aclaradas y eso se puede hacer muy fácil. Y muchos de los seres quieren comunicarse. Y vamos a entrar más con eso en la clase del inicio, pero eso puede ser un proceso muy fácil. Y muchos de los seres quieren comunicarse con otras personas que siguen aquí y algunos otros seres solo quieren regalarte. Tal vez quieren contribuirle a tu negocio, tal vez tienen ideas que quieren darte. Entonces sé que desde que yo le dije que sí al mundo espiritual, he tenido ideas que llegan a mí así como que ¡pum! Caen en mi cabeza y ya. Ideas de creación de negocios. Entonces, ¿qué tal si recibir, aclarar y comunicarte con el mundo espiritual fuera un regalo? Si dejaras de resistirte a eso. Ese es uno de los mitos más grandes alrededor del mundo espiritual y de las entidades. Es que es mucho trabajo para hacer. Van a controlarte, son más poderosos que tú y que tienes que lidiar con todo esto. Y vas a tener que trabajar. No es tu trabajo aclarar a todas las entidades del planeta. Solamente aclaras a las entidades cuando hace tu vida más sencilla. Solamente te comunicas con las entidades cuando eso hace tu vida más fácil. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Y si hay seres a tu alrededor
y ves una entidad con la que no quieres negociar o hablar o lo que sea, solo ve y dices, no, ok, no. Las entidades son como las personas. Si no quieres hablar con una persona, solamente no le hablas. También tienes elección en el mundo espiritual. Todos los lugares donde crees que no tienes elección con el mundo espiritual y este es un trabajo que tienes que hacer y estás condenado a este trabajo para siempre, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Qué tal si esto no es un trabajo que tienes que hacer, sino que es algo que puedes elegir hacer? Y elegirlo si se te hace la vida más fácil. Crystal dice, gracias por esto. Tengo esa capacidad desde que era niño. Sí, exacto. Todos llegamos con una capacidad de niños para ser conscientes del mundo espiritual, porque como un ser y llegas y encarnas, no tienes separaciones en tu mundo. Entonces no hay separación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Aprendes a separarte cuando empiezas a juzgar. Por eso cuando ves a los bebés recién nacidos o bebés como de su primer año, siempre ven alrededor de tu cabeza. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo todos los colores alrededor de ti, todos los seres. Entonces, un bebé es un gran ejemplo porque ellos no se han separado. El mundo espiritual es parte de la unicidad. No hay una separación de esto es un fantasma, esto es un espíritu y este es un cuerpo físico. No hay separación en su mundo. Entonces, todos venimos con una habilidad y una capacidad para estar presente con ese mundo espiritual. Y no tienes y dejas de estar presente cuando empiezas a juzgarlo. ¿Cuántos de ustedes como niños jugaban con los espíritus, jugaban con la naturaleza, jugaban con las hadas, con todos los seres de luz? Y de repente a cierta edad te dijeron, no puedes jugar así, ya tienes que madurar. O te dijeron que tu amigo imaginario no era real. ¿De verdad era un amigo imaginario o ellos eran los seres de luz o espíritus de la naturaleza con los que jugabas? Y como un niño no tienes un concepto para eso. Durante el tiempo es como las hadas son así y así. Esa es otra área de hablando con las entidades, como del currículum, es estar en comunión con los espíritus de la naturaleza, los espíritus de la tierra, no desde lo que nos dijeron que son, como estas historias de las hadas son estas mujeres con alas. Esa es la humanización de los espíritus de la naturaleza. Las hadas en realidad son mujeres bailando con hadas en su espalda o son una energía que está aquí para acompañar a la tierra. Y como un niño chiquito, tú naturalmente jugabas en esa comunión con esas energías sin tener que verlas físicas y que tuvieran una forma humana. Entonces, todos los lugares donde estás tratando de humanizar al mundo espiritual y definirlo para que puedas entenderlo, para que puedas probar que es real, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos y más allá. Y de nuevo, los mitos sobre el mundo espiritual es como, son superiores y los ves como personas. No, tu conciencia del mundo espiritual va a ser muy rápida y es como ese susurro que pasa. Es ese reflejo que ves al lado de tu ojo rápidamente. Es ese boom de energía rápido que de repente ves. El mundo espiritual no es sólido y cada vez que intentas hacerlo sólido, lo hacemos sólido para querer entenderlo y no puedes entender el mundo espiritual. Y por eso cuando eras chiquito tenías esa naturaleza para estar con ese mundo espiritual, porque como un ser, eras un ser en un cuerpo chiquito y no estabas tratando de entenderlo, no estaba separado para ti. Entonces todo lo que has hecho para separarte del mundo espiritual, wow, podemos destruir y descrearlo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos y más allá. Kristen nos dice, ya he hecho la clase de hablando con las entidades y hago mis horas de trabajo, pero
no estoy en permisión y recibiendo de eso. Es muy chistoso que ya te estés haciendo esa pregunta porque eso ya te da conciencia de que no lo estás haciendo. Y siempre tengo sueño, dolor y estoy abrumada. Primero que nada, un ser infinito puede estar abrumado. Esa es otra cosa sobre entidades. No puedes abrumarte por ellas. Nada puede abrumarte a menos que se lo permites. Y si dices, ay no, el mundo espiritual me abruma, yo te diría que preguntes cuál es el valor en crear abrumo. ¿Qué estoy sacando de eso? Cuando digo que estoy abrumada por mi conciencia del mundo espiritual, ¿eso qué me prueba a mí? Me prueba que soy limitada, me prueba que tengo menos. ¿En dónde no estás dispuesto a tomar el poder que tú eres, Crystal? Y todos los demás también. ¿En dónde no estás dispuesta a hacer ese poder? Entonces, puedes estar abrumada o solamente si tú preguntas, o solamente permites que algo sea más grandioso que tú, más poderoso. Y gracias por la pregunta. Mucha gente dice, no quiero hacer la clase de hablando con las entidades. Ok, ¿no quieres ver esa parte o estás rechazando el poder que tienes ahí? Porque hablando con las entidades, simplemente es decirles sí a tu poder. Y cuando tú dices que sí a tu poder, nada ni nadie puede ser más poderoso que tú. Y eso no es tener poder sobre la otra persona, es el poder de tu ser. Entonces, nada ni nadie con un cuerpo o sin un cuerpo puede tener más poder que tú cuando tú entras en ese espacio de poder. Entonces, yo diría, ¿en dónde no estás recibiendo tu poder? Y no estás recibiendo tu poder, entonces no puedes recibir el poder del mundo espiritual y el regalo del mundo espiritual. Todo lo que no te permita eso lo puedes destruir y descrear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, decirle que sí al mundo espiritual es decirle que sí a todo. Es chistoso como yo voy todo el tiempo limpiando demonios, pero en realidad no estoy en permisión con el resto del mundo espiritual. Y es como, ok, solamente voy a estar consciente de los demonios y aclarar a los demonios todo el tiempo, pero no voy a recibir a las hadas, a los espíritus de la tierra, a los seres de luz. ¿Por qué no estás recibiendo? ¿Qué estás rechazando? No puedes decir sí a solo una parte del mundo espiritual. Y también lo que estás creando con el mundo espiritual, probablemente lo estás haciendo en toda tu vida. Haces eso en relaciones, dices, solamente quiero esta parte de ti, pero las otras no. Solo te quiero cuando estás así, pero cuando eres así, ya no te quiero. Entonces, ¿qué tal si pudieras empezar a recibir todas las energías? Y todo lo que no te permita eso, podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Shelley dice, abrirte del mundo espiritual requiere que dejes ir tus expectativas. Exacto, requiere que salgas de tu cabeza, requiere que vayas más allá de tu mente lógica. En el mundo espiritual no puedes encontrarle sentido, no es lógico. Y el minuto en el que intentas hacerle sentido, tratas de entenderlo y no puedes entender al mundo espiritual. Existe más allá de tu mente. Entonces vamos a hacer un ejercicio porque ya casi acabamos nuestro tiempo. Tengo una clase terminando esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si quieres, puedes cerrar tus ojos y siente tus pies tocando la tierra. Inhala profundamente. Siente tus pompas en la silla. Y simplemente relájate.
Y expándete miles de kilómetros en todas las direcciones. Relájate más. Now I just want you to perceive. Don't think, perceive. How many Y ahora solo beings quiero que percibas, without no body pienses, percibe. are you aware of right now? ¿Cuántos seres sin cuerpo estás siendo consciente de ellos ahora? Okay. I'm going to do a little exercise with you so you can have this tool to take away with you. You can just ask all the beings here. Y voy a hacer un ejercicio con ustedes para que puedan llevarse Ask esto a them to be casa. cleared. Simplemente pide, First off, todos los seres aquí let them know. que estoy Do you percibiendo, realize que están that you pidiendo ser don't have a body aclarados, anymore? primero que nada, hazles saber, So some of ¿te them das just cuenta didn't know they didn't have que a ya no body, so tienes just un let them know cuerpo? they can go. Now relax some more. Algunos de ellos simplemente no sabían que ya no tenían cuerpo y este es el lugar al que pueden ir. Out into the universe. Relájate otro poquito, síguete relajando, no vayas a tu cabeza. All the beings Sigue sacando tu cabeza fuera, stuck. fuera, fuera, fuera en el Wanna universo. move on but can't because they're stuck. Y percibe todos los seres, todas las entidades que están Just do a atoradas clearing. y quieren avanzarse. Truth, who Quieren are you? avanzar, pero no pueden porque están atoradas. Truth, who you before that? Y vamos a hacer un aclarador. ¿Verdad? ¿Quién eres? Before that. ¿Verdad? Todos, ¿quiénes son y qué fueron antes de eso? Truth, who ¿Verdad? you ¿Qué fueron antes de eso? ¿Verdad? ¿Qué fueron antes de eso? ¿Verdad? What ¿Qué are you? fueron antes de eso? ¿Verdad? Before that. ¿Quién puede ser en un futuro? What before that? What before that? ¿Qué What will be eres? in the future? ¿Qué fuiste antes de eso? Let them Y know they antes can de move eso. on. They can Y move antes on. de eso. ¿Qué puede ser en un Take all futuro? their magnetic imprinting with them and leave. Hazles saber que pueden irse, que pueden seguir avanzando. Deja toda su imprenta magnética y permíteles irse. Muéstrales la salida. Just notice, take a deep inhale ¿He into your acertado, belly. equivocado? Bueno, malo, podipocto de los 9 cortos chicos y There's más a allá. little bit more space around you now. Y ahora toma una respiración profunda en tu cuerpo Now y percibe, ¿hay más espacio alrededor de ti ahora? expand out even further. Go Y ahora out into the relájate otro sky, poco into más. the clouds, across the universe. Y expándate aún más lejos. Ve al cielo, a las nubes y a través de todo el universo. Y abajo hacia la tierra también. Now, let's ask for your teammates. Your teammates are Ahora beings that are unique for you, that are vamos here a to preguntar, support you. a pedirle a tus equipos, Ask them to step esos son esos seres que son únicos para ti, present with you. And you be que están present aquí with para them. acompañarte en tu viaje. Pídeles que se acerquen, que se muestren, que estén presentes contigo. Y tú mantente presente con ellos. Lower all the walls and barriers in your world, all the control, Relájate. melt it. Baja todas las barreras en tu Allow mundo, your todo el teammates in, control. give them permission to come in, to be here with you. And to Y touch you, permítele a tu equipo que entre. to hug you, Dales permiso de pasar, de estar aquí contigo y que te toquen, que te abracen energéticamente. relax some more. Y permíteles que jueguen contigo. Your teammates Relájate will aún not más. intervene when anything unless you ask them. So what would you like to ask for assistance with today? Tu equipo no va a interferir en nada a menos que tú lo pidas. Entonces, ¿qué te gustaría pedirles para que te asistan hoy? Ask that. And then let it go. Pide por eso y déjalo Now ir. relax some more.
Y relájate otro poco más. Y ahora vamos más abajo en la tierra, hasta el centro. Y conecta con los árboles más lejanos, en todos esos bosques. Conecta con todos esos árboles. Y siente como estás sentada junto a un árbol. Y solamente vamos a percibir todos los espíritus de la naturaleza, los espíritus de la tierra que están aquí para acompañar a la tierra. Muchos de los seres espirituales han regresado, les han pedido que vuelvan. Y puedes pedirles que regresen a tu mundo para que estén contigo ahora. ¿Qué podrías pedirle a los espíritus de la naturaleza? ¿Podrías pedirles que estén más presentes contigo? ¿Podrías pedirles que tengan más vida? ¿Podrías pedirte a ti empezar a jugar con ellos? Y hazlo de nuevo como cuando eras niño. ¿Qué regalo puede ser para la tierra hoy? Para invitar a los seres de la naturaleza a jugar de nuevo. Y ahora simplemente date cuenta, ¿estás más relajado? Este eres tú recibiendo más. Para recibir más, relájate más. ¿Qué regalo puede ser el mundo espiritual para ti cuando te relajas y recibes? Saca tu mente fuera de aquí. Y permítele a los seres que están aquí que apoyen a la conciencia, que te apoyen a ti. ¿Qué tal si tú no estás separado del mundo espiritual? Y ahora deja ir eso. Y sigue en este espacio expandido. Cuando empiezas a sentir resistencia, cuando empiezas a sentirte pesado, cuando empiezas a sentir cualquiera de esas ansiedades, eso que te acelera la cabeza, respira, relájate, expándete y haz este ejercicio de nuevo. La conciencia de los espíritus puede ser fácil, puede ser divertida, si tú dejas de resistirte a ella. Ok, chicos, gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy. Fue una pequeña probadita y espero que se lleven algo de esto. Están bienvenidos para acompañarnos en la clase de Hablando con las Entidades del inicio. Estamos empezando 2 días después de Navidad. Es el 27 de diciembre. Va a ser en línea y van a ser 4 horas cada día. 3 horas cada día por 4 días. Son 12 horas. Y voy a estar haciendo una clase de Hablando con las Entidades en persona en Florida en febrero. Entonces, también son bienvenidos a venir a unirse al grupo de Bailando con la Unicidad. Voy a empezar a leer el libro de los seres de luz en miércoles y les vamos a mandar
los links en el correo de seguimiento. Gracias por estar aquí, gracias por decir que sí a esta llamada y tengan unas fiestas maravillosas, sea lo que elijan hacer. Adiós a todos.